Bueno, vamos a iniciar. Os quiero presentar qué es la medicina integrativa y cómo podemos ayudar con la medicina integrativa a nuestros animales, a nuestros queridos animales de compañía, en la clínica diaria de pequeños animales. Entonces, lo primero vamos a interpretar, vamos a explicar qué es la medicina integrativa. Para eso vamos a contar un poquito la historia y cómo hemos llegado hasta acá. Cuál es la definición actual de medicina integrativa, y luego vamos a explicar algunos casos prácticos diarios de los que tenemos en la clínica para ver cómo abordamos la clínica desde el punto de vista de la medicina integrativa, cómo hacemos esa integración. Empezando por la historia, la evolución de la medicina ha sido, en los últimos siglos, ha sufrido bastantes cambios. Así, en el siglo XIX se establecía que la medicina curaba pocas veces, aliviaba con frecuencia, pero siempre lo que hacía era consolar a los pacientes, ¿no? En el siglo XX, el gran impulso científico y técnico hizo que se desarrollaran muchísimo las especialidades médicas, pero eso al mismo tiempo lo que hizo fue fragmentar al individuo, fragmentar al paciente, dejándolo de ver como un todo, como algo holístico. En esa etapa, la medicina basada en la evidencia lo que hacía era buscar una disminución, una supresión de los síntomas, pero olvidando en muchas ocasiones los riesgos o efectos secundarios adversos que representa para la salud. Es decir, como suele decir la mayoría de personas que conocemos cuando van al médico, te arreglan de un lado y te estropean de otro. Bueno, esta frase muy popular no deja de ser, o no deja de tener su parte de verdad, su parte de exactitud. Durante el siglo XX, esa especialización médica, todos los avances en tecnología, nos llevaron a que viéramos muy detalladamente cada órgano, cada tejido, cada parte del cuerpo, pero al mismo tiempo la medicina general, la medicina de familia, se convirtió en una especialidad menor. Era como el que no tiene ninguna especialidad, pues es médico de familia. Esa noción de conjunto, como decíamos, se perdió y eso trajo una serie de consecuencias. La medicina general quedó reducida a eso, a no tengo especialidad. ¿Qué ocurría? Que las enfermedades crónicas, que se mantienen o se manifiestan en diferentes órganos, es visitada por diferentes especialistas. Es decir, que, como se suele contar en las historias, en los chistes, pues oiga, si me duele el pie, subo hasta la segunda planta, pero si además me duele la garganta, subo hasta la tercera, y si además tengo un problema de oído, subo hasta el otorrino, que seguramente estará en la quinta planta. Entonces lo que no puedo es dejar un pie en un lado, mi oído en el otro, mi garganta en el otro, sino que quiero a alguien que me vea como paciente. Y la medicina también llevó a que lo único que buscamos era suprimir los síntomas. En los casos de enfermedades crónicas esto llevó a una serie de efectos secundarios que, sumados a los propios signos de la enfermedad, se llegó a que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, la iatrogenia es la segunda causa de muerte para los pacientes. El siglo XXI ya empezó con algunos cambios, finales del siglo XX, el siglo XXI empezó con algunos cambios. Se inició con la necesidad de cambiar el paradigma hacia un modelo más humanista, en el que se tuviera en cuenta esa visión que decimos más holística del paciente, donde se observara una relación beneficio-riesgo tanto en el diagnóstico, tanto en las pruebas, como en las terapias, donde no solo se tenía en cuenta la parte física del individuo, sino además esa parte emocional y todos los aspectos que le rodean socialmente, familiares. Entonces, frente a eso, pues hay un progresivo interés por las terapias no convencionales, por una visión más holística del paciente. Una necesidad de volver a ver al paciente como una unidad física, psíquica y relacionada con el medio ambiente, con todo lo que le rodea. Hubo pensamientos complejos desarrollados a partir de teorías como la teoría general de sistemas, la física cuántica, la teoría general de la información. Todo esto dejó en evidencia que la medicina convencional no podía responder a todos estos nuevos planteamientos. Se veía que había clarísimamente una relación mente-cuerpo, que el organismo funciona como una red de sistemas y que el proceso de salud-enfermedad no solo depende de qué medicación tomamos, sino de fluctuaciones internas, de perturbaciones externas, que hacen que
el estudio que se había hecho solo un estudio biológico o psicológico de la persona no fuera suficiente. Aparece una especialidad en medicina que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Para acortar, le llamaremos PNIE. Esta especialidad integraba todos los adelantos científicos de las diferentes ciencias para estudiar esas conexiones que existen en el cuerpo. Sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema endocrino y el psiquismo. Sobre todo para ver cómo el estrés y cómo los factores emocionales y sociales son capaces de perjudicar el equilibrio de todos estos complejos sistemas. También apareció el término de medicina integrativa o medicina integradora, en la que se reúnen todos esos conocimientos de la medicina convencional, es decir, toda la psiconeuroinmunoendocrinología, más lo que veíamos que aportaba esa visión holística, que eran las medicinas naturales o las medicinas holísticas. ¿Y qué hace este tipo de medicina? Pues lo que hace es valorar tanto la evidencia de la eficacia y la eficiencia de los diagnósticos y tratamientos, y también el daño potencial que pueden ocasionar en el paciente. Para eso seguimos el principio de la medicina natural, que es primum non nocere. Lo primero, no hacer daño, lo primero, no dañar. Bien. La OMS se empezó a mover también y a mediados del siglo XX dejó de describir la salud como donde no hay enfermedad, alguien está sano cuando no está enfermo, sino que lo definió como un estado completo de bienestar físico y social de una persona, no solo la ausencia de enfermedad. El concepto de salud entonces ya se va ampliando y significa también una adaptación al medio biológico, al medio sociocultural, el estado fisiológico o de equilibrio, es decir, también tiene en cuenta y mucho la alimentación, y tiene en cuenta las relaciones familiares y los hábitos, y esto es muy importante en la clínica de pequeños animales. ¿Cómo se define la medicina integrativa? Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, define como una combinación de tratamientos de la medicina convencional y de la medicina complementaria y alternativa, pero teniendo en cuenta que deben existir evidencias científicas de alta calidad que garanticen la inocuidad y la eficacia de estos tratamientos. Como concepto se debe tener en cuenta que ni rechaza la medicina convencional ni adopta prácticas alternativas sin tener un sentido crítico y un soporte científico. Es decir, no vale todo. Es que es medicina natural, bueno, pero si no tiene soporte científico y no tenemos sentido crítico, tampoco nos vale. La medicina integrativa está basada sobre 4 pilares: la medicina convencional, la medicina complementaria, una relación, eso sí es una variante importante, una relación horizontal profesional-paciente, es decir, el médico deja de ser ese ser superior que está casi cerca de los dioses para ponerse a la misma altura del paciente, y luego al paciente se le pide una participación activa y responsable en su proceso de enfermedad o en su proceso de curación. En la clínica de pequeños animales lo que hacemos es, primero, tener una relación horizontal con el cuidador, con el propietario del animal, y que éste además se implique en el tratamiento y se implique en todo ese proceso de curación del animal. Para ello integramos todos los órganos del cuerpo en una unidad funcional, que incluya la mente y toda la parte emocional del paciente, que considera al paciente como una parte de la familia y una parte de la sociedad en la que vive. Esta especialidad surge como una necesidad porque cada vez aparecen más patologías crónicas que aumentan de forma exponencial, así como la edad de las personas ha aumentado exponencialmente, la edad de los pequeños animales también ha aumentado de una forma muy notable en los últimos años, y esto ha hecho que aparezcan una serie de patologías crónicas a las que no les damos buena solución. Entonces, ¿qué hemos hecho? Intentar buscar tratamientos complementarios a la medicina tradicional que nos permitan reducir los efectos secundarios de los medicamentos y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, centrándonos sobre todo en analizar, en tratar la causa del problema, no solo el síntoma, no solo tapar el síntoma, sino intentar tratar la causa del problema y de esa forma intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes.